¿Cómo están alumnos de nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema número 21 a lo que va de nuestro año escolar. Miren, qué rapidísimo, ¿no? Y el tercer tema de este cuarto bimestre, chicos. Ya, al final del video hay unas preguntas que tienen que estar en tu cuaderno, entonces trabaja con el cuaderno a la mano, ¿ya? Para que me puedas mandar las fotos completas, ya que muchos de ustedes solamente me están enviando la separata. Recuerda que lo que se hace aquí en el video es como si estuviéramos en un aula de clase. Entonces, el último punto, que es lo que se va a trabajar en el cuaderno, lo vas a hacer junto conmigo, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo que es los signos de puntuación. ¿Qué cosa es un signo de puntuación? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, se considera signo de puntuación a aquel signo ortográfico que va a organizar el discurso para facilitar la comprensión, evitando ambigüedades y señalando el carácter especial de determinados fragmentos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un texto a la mano, ¿no? Sea una noticia, un artículo, una carta, un mensaje de texto, de WhatsApp, qué sé yo, el signo ortográfico te permite organizar ese texto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú envías un mensaje por WhatsApp y no hay puntos? Es un mensaje largo, pero no hay puntos, no hay comas. Entonces la persona que lo lee no lo va a poder captar, no va a poder captar el mensaje. Y si lo capta, le va a generar dudas o ambigüedades, ¿ya? Y además se va a perder esa esencia del texto, ¿no? Entonces, los signos de puntuación van a cumplir esa función. Ahora, eh, los signos ortográficos van a cumplir funciones. Tenemos un objetivo general en el cual facilita que el texto escrito se transmita de forma óptima ese mensaje que se quiere comunicar, ¿no? Ese es su objetivo general, ¿ya? Transmitir el mensaje de forma óptima. Pero también tiene funciones específicas. Por ejemplo, la primera de ellas es indicar los límites de las unidades lingüísticas, ¿no? Es decir, de dónde a dónde debe ir un escrito y qué debe de contener. Debe contener comas, puntos, preguntas, qué sé yo. También indica la modalidad de los enunciados. Quiere decir de que te va a permitir a ti captar la intención del mensaje. Y también va a indicar la omisión de aquellas palabras que sean demasiado largas, ¿no? Por ejemplo, el uso de los puntos suspensivos o las abreviaturas. Si tú te has dado cuenta, esto tiene mucha relación con lo que hemos hecho en el curso de razonamiento verbal, que es el tema de comprensión de textos. Imagínate si yo te hubiera dado esos textos sin signos ortográficos. Definitivamente no hubiéramos podido captar el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias, que es lo que se quiere dar a conocer empleando correctamente estos signos ortográficos. Ahora, en nuestro idioma castellano existe una gran variedad de signos de puntuación. El día de hoy vamos a trabajar todo lo referente al punto y la coma, ¿no? Vamos a trabajar punto y coma, dos puntos y puntos suspensivos. La semana que viene trabajaremos la segunda parte. Ahora, no olvidarse de que los signos de puntuación tienen una intención, ya que era su objetivo principal, ¿no? Ahora, esta intención puede indicar una pausa, puede indicar una entonación o puede servir como signos auxiliares, ¿no? En el caso de la pausa indica un descanso que puede ser corto o largo según el signo que vas a utilizar. El signo de entonación permite cambiar el tono del mensaje, ¿no? Para que el oyente, bueno, lo capte mejor. Y los signos auxiliares sirven para evitar ambigüedades o dudas y para evitar redundancias o repeticiones. Vamos a hablar en primer lugar acerca del punto. ¿Qué cosa es el punto? Bueno, como puedes ver en la pantalla, se emplea para indicar el final de una oración. También señala lo que se ha escrito antes y también se escribe sin dejar un espacio de separación.
a no ser que sea un punto y aparte, ¿ya? Además existen tres tipos de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto de abreviación, ¿ya? Bueno, los dos primeros ya los conoces, ¿no? Pero en el caso del tercero, este se emplea generalmente cuando tienes que escribir palabras muy largas, ¿no? Entonces, o frases muy largas, entonces puedes utilizar abreviaciones. Cabe resaltar en este punto que los títulos y subtítulos que están en un artículo, el capítulo de un libro, una obra literaria, un artículo periodístico, no llevan punto, ¿ya? Lo que sí se escribe con letra inicial mayúscula. Además, después de los signos de interrogación y exclamación, no se coloca punto, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver acá. Dice lo siguiente. El doctor Pérez nos explicó el proceso de operación. Si te das cuenta, doctor es una abreviatura y lleva un punto, ¿ya? Y tenemos acá el punto final. Luego dice, la señora Rosales te envía el mensaje. Estamos viendo que después de esta abreviatura se coloca un punto y se deja un espacio. Y tenemos el punto final. Luego dice acá, en Puerto Maldonado comen bastante pescado. Hemos abreviado la palabra puerto y hemos colocado un punto y hemos dejado un espacio con el punto final. Luego dice acá, dime, ¿qué quieres que haga? Si te das cuenta, no hay un punto, porque si yo le coloco acá sería incorrecto. Igual acá, ¿por qué? A veces no entiendo tus actitudes. En este caso sí hay un punto, porque esta frase de acá no presenta ni signo de interrogación ni de admiración, pero acá no lleva un punto, porque se supone que esto equivale al punto, ¿ya? Además también, si te puedes dar cuenta, los titulares en este caso he cogido un periódico, no llevan punto, ¿ya? No van a llevar un punto. Los titulares no llevan punto. Vamos a hablar ahora de la coma. En este caso, la coma es un signo ortográfico que marca una pausa breve en el enunciado. ¿En qué casos voy a utilizar una coma? En primer lugar, para separar los elementos de una oración. Te vas a percatar que ahora que yo lea, en cada coma voy a hacer una pausa. ¿No? Dice lo siguiente: vine a recoger el resto de sus cosas: la ropa, la pelota de fútbol, la cámara, la caña de pescar y la raqueta. Si te percataste, en cada coma hice una pausa. Porque si no hubiera esa coma, simplemente diría, viene a recoger el resto de sus cosas: la ropa, la pelota de fútbol, la cámara, la caña de pescar y la raqueta. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿No? Por eso es que indican una pausa breve. Luego dice que también se emplea la coma para aislar el vocativo. Por ejemplo, visite a Jessica, la bruja, y conozca el porvenir, ¿no? En este caso, la palabra la bruja se refiere a quién? A Jessica. Si yo pongo acá, mi mamá, la doctora, curó un enfermo. Entonces la palabra la doctora iría entre comas. Si yo digo de repente, Adriano, mi alumno saca buenas notas. ¿A quién se refiere mi alumno? A Adriano. Entonces iría entre comas, ¿ya? Luego dice acá, en los incisivos que interrumpen una oración para aclarar o ampliar lo que se dice o para mencionar el autor u obra citados. Por ejemplo, todos los vecinos, incluido el del 101, estaban por una vez de acuerdo, ¿no? Te das cuenta que justamente esta oración que está entre comas como que interrumpe la oración, ¿no? Entonces, estos ejemplos, chicos, en las separatas, yo te voy a colocar un ejemplo y tú me vas a colocar similares. De todas maneras, vamos a trabajar las reglas. Luego también, cuando vas a utilizar coma, dice, en las cabeceras de las cartas se escribe
coma entre el lugar y la fecha, que justamente es esta que está acá. ¿Ya? Ahí está. Como ejemplo, si yo digo Breña, coma, 22 de octubre del 2021, ¿no? Del 2020. Entonces va una coma. Con respecto al punto y coma. Bueno, el punto y coma también es un signo ortográfico que ocupa una posición intermedia entre la coma y el punto. Implica una pausa algo mayor que la coma, ¿ya? Quiere decir que indica una pausa más larga. Ahora, ¿en qué momento voy a utilizar el punto y coma? En primer lugar, lo voy a utilizar antes de una conjunción adversativa, ¿ya? Es decir, aquel conector que me indica una contradicción, pero, si no, aunque, por tanto, etcétera, ¿no? Se colocará el punto y la coma si le antecede una expresión larga. Esto lo vamos a ver en las separatas, ¿ya? Luego dice, para separar las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son dos oraciones que se juntan, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la primera oración. La Navidad es en diciembre. Punto y coma. Y acá tengo otra oración. Se celebra con mucha alegría. Y también lo vas a utilizar para separar las partes compuestas de una enumeración compleja, ¿no? En las cuales yo veo que en mi oración hay varias comas. Por ejemplo, si yo leo acá, me voy a dar cuenta que hay varias comas. Entonces voy a utilizar el punto y coma para separar. Alberto Alemán Subieta, administrador. Ricardo Martinelli, presidente de la Junta Directiva. Ricaurte Martes Vázquez, director de finanzas, ¿no? Entonces voy separando con puntos y comas. En el caso de los dos puntos, ¿ya? Estos indican una pausa más larga, ¿no? Y sí, después de los dos puntos puedo utilizar la letra mayúscula, ¿no? Siempre y cuando pues sea el caso. Ahora se debe de dejar dos espacios e iniciar la siguiente palabra con mayúscula para los siguientes casos, ¿no? O los dos puntos. Primero, después de una frase de saludo, por ejemplo, estimado señor, dos puntos y veo acá un pequeño espacio. Apreciados amigos, dos puntos y dejo un espacio. A quien concierna, dos puntos y por acá más o menos escribiré. Luego se escribe con dos puntos antes de una cita textual. Recuerda que todas las citas textuales van entre comillas. Por ejemplo, acá tenemos una cita textual. Damos las facilidades de pago que hagan decidirse al comprador. Entonces, antes de esta cita textual, acá hay dos puntos. Su circular dice. Acá hay otro. La nota entregada decía, dos puntos, notificamos a ustedes la tardanza. Y te das cuenta que después de los dos puntos se deja un pequeño espacio. Muy bien. También se emplean los dos puntos después de las expresiones, por ejemplo, verbigracia a saber. Si lo que continúa después de los dos puntos es una oración completa. Por ejemplo, T se acentúa cuando es nombre. Por ejemplo, dos puntos, bebe té por las tardes, ¿no? Entonces, todas las expresiones que son con ejemplos llevan puntos, ¿no? Por ejemplo, y dejo mi espacio. Y bueno, después de las palabras que van en un certificado, ¿no? Pero esta parte no la vamos a tocar todavía. Ahora, ¿qué cosas son los puntos suspensivos? Bueno, también son signos ortográficos que generalmente indican una incertidumbre, una expectación, duda, temor, indecisión, etc. Y se escribe entre paréntesis y con 3 puntos, ya no con 4 ni con 5, son 3 puntos, ya, lo que significa que el lector debe adivinar la palabra o palabras que se han dejado de añadir o dejarlo a su imaginación. No se da espacio entre la palabra y los 3 puntos suspensivos,
Si la oración sigue después de los puntos suspensivos, se coloca un espacio antes de la próxima palabra, ¿no? La cual se escribirá en minúscula. Y si la oración termina con puntos suspensivos, se dan 2 espacios. En la próxima oración comenzará con mayúscula, ¿no? Estos puntos que están acá los voy a dejar en la separata con un ejemplo cada uno para que tú me puedas hacer, ¿cómo se llama? Los ejemplos restantes, ¿ya? Entonces, de todas maneras se van a trabajar. Ahora me vas a sacar tu cuaderno y me vas a escribir la fecha de hoy, 28 de octubre del 2020. Y me colocas de título los signos de puntuación, parte 1. Bien, entonces me escribes número 1, concepto. Ahí está. Son signos ortográficos que organizan el discurso para facilitar su comprensión, evitando ambigüedades y señalando el carácter esencial de los fragmentos. ¿Recuerdas que era una ambigüedad? Ah, claro, ¿no? Ambigüedad era una duda. Ya, entonces ahí está el concepto, vas escribiéndolo en tu cuaderno, ya, para que me mandes la foto de una vez. Número 2, tipos. Bueno, según su intención se divide en 3 tipos: para indicar pausas, para indicar una entonación y como signos auxiliares para evitar redundancias y ambigüedades. ¿Ya? Entonces todo esto me lo vas escribiendo en tu cuaderno. A ver, rapidito. Número 3. Signos de puntuación del idioma castellano. Vamos a hacer la primera parte. ¿Ya? Vamos a trabajar primero el punto. Y ahí está, ¿no? Es el signo gramatical que destaca la finalización de un enunciado y el eventual comienzo de otro. Entre los signos de puntuación gramaticales, el punto es la pausa más prolongada del discurso. Recuerda que estamos viendo la primera parte, ¿ya? Luego tenemos la coma. La coma es un signo de puntuación que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en toda clase de textos. Luego tenemos el punto y coma. Me indican ahí que es el signo que indica una pausa intermedia entre la que se hace con la coma y la del punto. Se utiliza para escribir unido a la palabra que antecede y se deja un espacio, ¿no? Ahí está. Te estoy dando solamente los conceptos. Las reglas las vamos a hacer en la separata. Los 2 puntos, ¿no? Es el signo de puntuación que se usa para captar la atención del lector o indicar una pausa enfática sobre lo que se dirá a continuación. Y por último, los puntos suspensivos, ¿no? Es un signo de puntuación formado por 3 puntos consecutivos y se llama así porque entre sus usos principales está el de dejar en suspenso, acá es suspenso, el discurso. Supone una interrupción de la oración y un final impreciso. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a continuar. A ver, antes de terminar voy a hacer algunos ejemplos para cada caso para que pueda quedar mejor la captación del mensaje, ¿ya? Vamos a ver en lo que es la coma, porque creo que el punto está bastante entendible, ¿no? Vamos a ver lo que es la coma. Me dicen acá para separar los elementos de una enumeración, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Por decir, Mariana trajo manzanas, coma, plátanos, coma, durazno y papaya. Otro ejemplo. A ver,
Brenda viajó a Cusco, coma, Puno, coma, Arequipa y Tacna. Si te das cuenta, estoy enumerando componentes. Entonces, todos estos componentes que voy enumerando van con una coma. ¿Ya? Ahora, en el segundo caso, me dicen ahí, para aislar el vocativo, estamos en la coma. Por ejemplo, si yo digo, Juana, la enfermera, trajo a un paciente herido, ¿no? Si yo lo leo todo junto, me doy cuenta que como que le falta algo. Entonces, ¿quién es Juana? Bueno, es la enfermera. Entonces, acá coloco la coma. La primera y la segunda, ¿ya? Por ejemplo, otro caso podría ser, por ejemplo, a ver, podríamos decir Andrés, coma, el licenciado, coma, trabajará en esa empresa. Entonces te das cuenta de que justamente la palabra que le sigue habla acerca de esta persona y va separado entre comas, ¿ya? Luego me mencionan ahí otro punto en el cual me dice en los incisivos que interrumpen una oración. Vamos a poner acá en los incisivos que interrumpen una oración. Por ejemplo, a ver, acá te he puesto una oración, ¿no? Los muchachos, esos que hacen pintas, fueron arrestados. Entonces, de la misma forma, se separa. Si te das cuenta, es muy similar al anterior, solamente que acá la frase es más larga. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo, vamos a ver, ya, acá escribió otro, dice, los que viven en el edificio, incluyendo a los del sótano, tendrán que asistir a la reunión. Entonces me doy cuenta que acá voy a colocarle una coma, ¿ya? Entonces me han interrumpido pues una oración. Luego dice, bueno, separar elementos gramaticales es lo mismo que está acá, ¿no? En las cabeceras de las cartas entre el lugar y la fecha. Ya, cuando yo escribo una carta, vamos a poner acá en la escritura, vamos a poner un documento, ¿ya? Porque si bien es cierto, ahora ya no se usan mucho las cartas, pero las puedes mandar, por ejemplo, por Word, por decir, ¿no? Si yo digo, en este caso, estamos hablando acá de fechas. ¿No? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, Breña, coma, 27 de octubre del 2019, ¿no? O de repente pongo Perú, coma, 12 de noviembre de 1978. Ya, entonces siempre va a ir ahí una coma, ¿ya? A ver, con lo que es el punto y coma, me dicen para separar, se utilizan las conjunciones adversativas, conectores que indican algo contrario. Por ejemplo, a ver, tenemos la oración. Quería brindarte mi apoyo, pero tú me fallaste. Entonces acá iría la coma. En otro ejemplo, a ver, ya. Quise ir a buscarte, coma. Sin embargo, fuiste tú quien vino, ¿ya? Te das cuenta que antes, o mejor dicho acá, ¿ya?
antes de las conjunciones adversativas. Ahora, para separar oraciones yuxtapuestas. ¿Qué cosa es una oración yuxtapuesta? Son dos oraciones, ¿no? A ver. Acá he cometido un error, me parece. Acá es punto y coma, disculpen, ¿ya? Punto y coma. Sino que mi máquina, cuando quiere una cosa, sale otra. Ya, entonces va entre punto y coma. Ya, antes de, no te olvides, antes de la conjunción. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora sí. Vamos a hacer una con oración yuxtapuesta. A ver. Mira, por ejemplo, acá he puesto dos ejemplos. El fin de semana te voy a visitar a tu casa, ¿no? No te vayas a ir, que llevo tu regalo de cumpleaños. Entonces nos damos cuenta que acá hay dos oraciones. La primera que habla de la visita a una casa y la segunda que habla acerca de un regalo. Entonces acá yo digo punto y coma. Igual acá, mira, ¿no? La feria inauguró cerca de las 5 de la tarde. A las 6 ya se había llenado de gente. Si te das cuenta, son dos oraciones, ¿no?, que expresan ideas diferentes. ¿Ya? Ese es para el caso del punto y coma. Luego en los dos puntos vimos después de una frase de saludo. Por ejemplo, queridos alumnos, dos puntos y dejo un espacio. Quisiera decirles lo mucho que los extraño. ¿Ya? De repente, podría ser: estimado señor José, dos puntos, dejo espacio. Espero tenga usted un buen día. Y continúo escribiendo, ya después de una frase de saludo. Antes de una cita textual, por ejemplo, ¿no?, el Chapulín Colorado decía, dos puntos, dejó espacio, no contaban con mi astucia, cierro. Acuérdate que todas las citas textuales van entre comillas. De repente otro podía decir, mi amiga solía repetir, dos puntos, dejó espacio, abro comillas. Las citas textuales van entre comillas. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. ¿Ya? Ahí está. Para terminar, en los puntos suspensivos, no se deja espacio entre la palabra y los puntos, ¿ya? Pero sí, si la oración sigue, se deja espacio. Por ejemplo, si yo borro esto de acá, me doy cuenta que entre la palabra y el punto suspensivo no hay espacio. Es decir, que si yo hago esto, sería incorrecto, ¿ya? Nuevamente acá, ¿no? Si yo saco esto de acá, voy a sacar un ratito, yo lo amaba, ¿no? Entonces me doy cuenta que entre la palabra amaba y los tres puntos suspensivos no hay espacio. Pero ¿qué sucede si la oración continúa? Entonces, si la oración continúa, es decir, esta es mi continuación, ahí sí dejo espacio. Si la oración continúa, recién acá dejo el espacio. En pocas palabras, te puedes percatar de que, a ver un ratito. Ay, no puedo coger la flecha. Bueno, te puedes percatar de que entonces justamente acá está el espacio, pero aquí no. ¿Ya? Eso es lo que he tratado de explicarte en toda esta oración de acá. Luego dice la tercera, ¿no? A ver un ratito. Dice, si la oración termina con puntos suspensivos, se deja dos espacios y la próxima oración se inicia con mayúscula. Por ejemplo, venía caminando y pensaba en qué hubiera pasado si le decía la verdad, pero no lo hice. Si te das cuenta, acá no se deja espacio y acá sí. Pero en mi próximo fragmento
O sea, en lo que voy a continuar escribiendo, dejo 2 espacios, primero, segundo, y continúo escribiendo. Entonces, supe que había tomado una buena decisión a pesar que sentía tristeza. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, repito, hay 2 oraciones, hay 2 fragmentos, hay 2 párrafos, ¿ya? Dice acá, si termina con puntos suspensivos. Entonces vamos a hacerlo así. Pero no, ¿ya? Quedó ahí. Si la oración termina con puntos suspensivos, acá está, termina con puntos suspensivos, la próxima oración se inicia con mayúscula, pero voy a dejar aquí un espacio. Quiere decir que si yo hago esto de acá, o sea, este segundo párrafo está a la misma altura que este, es incorrecto. Entonces tengo que dejar mis 2 espacios. Ya chicos, que no se usa mucho, que es el mismo que se utiliza en el punto y aparte, pues no lo hacemos, pero bueno, son las reglas. Ya chicos, entonces espero que con esto hayan entendido mejor los ejemplos. Ahora te voy a dejar unas separatas para que las puedas desarrollar. Cuídate, nos vemos en la próxima clase, que tengas un buen día. Adiós.